Reino y Gobierno, un programa con el propósito de enseñar la verdad de la relación que hay entre el reino de Dios y su palabra y el gobierno terrenal. Y ahora con ustedes, Ignacio Hughes. Muy bienvenidos a una sesión más de Reino y Gobierno. Todos los lunes a las 8 de la noche por el canal de YouTube de Ministerios Palabra de Fe. Pero también el día de hoy, este lunes, empezamos a las 9 de la mañana en la radio en Chihuahua. Todos los lunes va a ser a las 9 de la mañana. Ahora, si usted me oye decir, porque este programa que está viendo ahorita, en este momento, pues va a salir en algunas semanas o meses después en Chihuahua. Cuando diga a las 8 de la noche, usted va a saber que es para las 9 de la mañana de la radio. Es muy posible que también estaremos en otras radios, en otros horarios, muy pronto, por la gracia de Dios. Ahora vamos a ver un tema un poco tal vez controversial. ¿Por qué los cristianos deben involucrarse en el gobierno y la política? Y me acompaña mi esposa Nubia para poder desarrollar todo este tema. Hermanos, socios, gracias por estar con nosotros y acompañarnos y seguir aprendiendo acerca de estos temas tan importantes y relevantes para el cuerpo de Cristo. Ok, vamos a contestar esa pregunta porque, fíjate algo, si yo pienso, por ejemplo, y le voy a decir, ¿cómo puede ser? Un disclaimer o una nota o algo así. Bueno, ¿cómo se dice? Como una aclaración. Una aclaración, esa es la palabra más correcta, aclaración. Gracias. Desde que empecé a hacer esto todos los lunes, la mayoría de la gente lo ha recibido muy bien. Y lo digo por el beneficio, ¿okay? O la gente que dice, es que yo quiero hablar de esto, pero me critican o he perdido amistades, especialmente en Facebook. Para algunos es como, oh, man, me voy a suicidar o algo así si pierdo gente o te bloquean, cosas así que le llaman ahora. Críticas en TikTok o en TikTok o como se llame. He perdido, o simplemente gente dice amistades o se han alejado amistades de mí, o etcétera. Y lo que yo les respondo es lo mismo, les digo, bienvenido al club. Sí. ¿Sí? Ahora, eso es parte de la persecución. Lo que vamos a hacer, vamos a ir paso por paso con la palabra de Dios. Y vamos a ver por qué el reino de Dios, que es un sistema de gobierno de Dios, está involucrado o quiere involucrarse con los gobiernos terrenales. Sí. Hay muchas preguntas, muchas interrogantes, sí, preguntas, y también hay opiniones. Pero al final de cuentas, que hemos aprendido esto a través de los años, mi opinión, tu opinión no importa. O sea, la opinión que importa es lo que dice el Señor. Así es. Nada más. A final de cuentas, lo que yo piense o lo que tú pienses es irrelevante. Deberíamos de hacer lo que dice la Biblia. Entonces, ¿por qué los cristianos deberían de estar involucrados? Yo no dije que corran por un cargo político, a menos que Dios les diga, ¿ya? Pero yo no estoy hablando necesariamente de eso, a menos que Dios los llame, porque Dios ha llamado a gente no nomás a estar predicando y todo eso, está bien limitado. Y hay muchas cosas que tengo, como dijo el autor de los Hebreos, mucho que decir, difícil que explicar. Y cuando el autor de los Hebreos dijo eso, mucho que decir y difícil que explicar, no estaba hablando porque él no sabía cómo explicarlo. Estaba más bien hablando de que no todos lo van a recibir y no todos lo van a entender. ¿Sí? Dice, acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar por cuantos habéis hecho tardos para oír. La palabra tardos para oír literalmente quiere decir se han retrasado. Ellos están en otro tiempo, en otra dimensión, y tienen que ver con ideas religiosas. Ahí en Colosenses, por favor, el capítulo 2, en el versículo 8, pero les voy a pedir la nueva versión internacional. Colosenses 2:8 en la nueva versión internacional. Cuídense de que nadie los cautive con la vana y engañosa filosofía que siguen, aquí viene, tradiciones
humanas. Pero nota, la que va de acuerdo con los principios de este mundo y no conforme a Cristo. Desafortunadamente, una gran sorprendente decir esto, a veces no sé si decir es vergonzoso, pero hay veces es mejor hablar la verdad aunque sea vergonzoso. Es vergonzoso, digo, ante el mundo, porque el mundo siempre está viendo cómo criticarnos, cómo apuntarnos con el dedo y luego pero muchos cristianos, la gran mayoría de la gente así llamada cristiana, dice no nos debemos de meter en política. Sí, no debemos de hablar. Y vamos a ver que ¿cuántos puntos? Son como 10 puntos. 10 puntos, sí. De lo que ellos dicen. O sea, ellos presentan 10 puntos, ciertas organizaciones cristianas o iglesias cristianas presentan 10 puntos por las cuales nosotros no deberíamos de hablar. Pero yo les voy a demostrar con la Biblia por qué sí deberíamos de hablar. Así es. Y de acuerdo a mi opinión, que es la correcta, debo decir, hago enojada la religión con esto. Pero lo que me refiero no es porque mi opinión sea la correcta como tal, mi opinión es correcta o tu opinión es correcta o la de aquella persona cuando usamos la Biblia. Porque está en línea con la Porque palabra. está de verdad en línea con la palabra de Dios. Primeramente vamos a ir a Efesios en el capítulo 5 y en el versículo 11. Note, y no participes de las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas. ¿Qué es eso de reprendedlas? O sea, esa palabra griega, de hecho, vamos a tener que ver otras versiones en ese mismo capítulo, sino más bien denúncienla. Dice, no tengan nada que ver con las obras infructuosas de la oscuridad. Cuando gente vota por estas personas que tenemos en los gobiernos, estás teniendo que ver, desafortunadamente. No participen de las obras inútiles de la maldad y la oscuridad. Al contrario, sáquenlas a la luz. Expónganlas. Entonces, cuando gente dice, no nos debemos de meter en política, vamos en contra de la palabra de Dios. Y no participen de las obras estériles de las tinieblas, sino más bien desenmascárenlas y repróchenlas, dice esta otra versión. Desenmascárenlas, quiere decir repróchenlas. Ir en contra de eso. Ahora, la palabra ahí que usa Reina Valera es una palabra que viene del griego, la palabra elenco. Ahora, mira lo que quiere decir la palabra elenco. Parte de lo que vimos en estas versiones ahorita, poner en evidencia, sacar a la luz, condenar, refutar, exponer, corregir por palabra, encontrar fallas en, pedir cuentas, exigir una explicación, reprender severamente y hablar de los hechos. Pero hay una dimensión nueva que se abre cuando las personas empiezan a oír. ¿Sí? La semana pasada, el martes por la noche, la hermana Mireya estaba predicando y dijo algo como se ha abierto un entendimiento por estas enseñanzas de nuevo y gobierno, y lo que es de reino y gobierno. Y lo que sucede es que va a haber gente que lo han entendido, pero empecé haciendo esta aclaración porque hay personas que lo han entendido para ellos, pero les da miedo hablarlo o exponerlo, especialmente publicar, así creo que le dicen, ¿verdad? Cuando pones algo en las redes sociales, publicar. Les da miedo publicar lo que ellos piensan. Y la iglesia está atrasada en esta área. Y entonces no hemos cumplido con el mandato del Señor. ¿Qué mandato? Dice que somos la luz de la tierra, que somos la luz del mundo, la sal de la tierra. Por ejemplo, en Colosenses 2, otra vez, Colosenses capítulo 2, versículo 8. Y vamos a verlo ahí donde estábamos, la Nueva Versión Internacional, por favor. Colosenses 2, 8. Dice, cuídense de que nadie los cautive con la vana y engañosa filosofía que siguen tradiciones humanas. Nota, sigue tradiciones humanas, es lo que es la religión. ¿Qué es la religión? La otra vez hablé una definición muy sencilla y muy práctica de definición, y de religión es esta. Es el hombre buscando tener una relación con Dios o seguir a Dios, pero a su manera, la manera de Él. O sea, el hombre va a establecer las reglas de eso. Bajo sus propios términos. Bajo sus propios términos.
Religión también viene del latín, es estar atado, es retroceder. Religión siempre es retroceso. Religión siempre es ir hacia atrás, del latín ligare, de donde viene ligar, amarrar. Entonces, religiones quiere decir volver a estar atado. Porque está lleno de tradiciones de hombre, o agarran ciertos segmentos de la palabra de Dios y lo aplican a sus ideas tradicionales. Así como, por ejemplo, en Mateo 6:24, hay muchos, pero Mateo 6:24, no podéis servir a Dios y a las riquezas. Dice, ninguno puede servir a dos señores, porque aborrecerá al uno o amará al otro, o estimará a uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Entonces usan eso que está en la Biblia, pero ¿cuál es la idea ahora del hombre? ¿Cómo lo acomodan? El cristiano tiene que ser pobre. Y tenemos una bola de cristianos pobres. Si el cristiano tiene que ser pobre, tiene que estar pobre. Oh, ¿de verdad? Dice, no, okay. Y no podemos extender el evangelio. Estoy contestando preguntas para el momento que está gente viendo esto, y he estado contestando preguntas de qué hice en la serie El Diablo y sus influencias de religión. A ver, ando un poco confundido. ¿Estoy hablando de otro punto y que pusieron religión o me fijé? Ok, ahí está. El prefijo re, que significa repetición, como el ejemplo que da reconstruir o reconstrucción, rehacer, recargar, pero también significa hacia atrás, como recámara, entonces como una cámara que está atrás de la casa. Entonces religión es volver a estar atado o volver hacia atrás, literalmente. ¿Sí? Y eso es religión. Y expliqué también, no en esta serie, no lo que estamos hablando ahí, pero lo saqué de la serie Las influencias del diablo, expliqué la palabra religión que habla en Santiago, que nada más la usa 2 veces en toda la Biblia, pero es la palabra más bien que se debería de haber traducido mejor, piedad. Piedad. Entonces, cuando usé la palabra religión, de acuerdo a Santiago, es la palabra ahora del griego, pero realmente cuando Santiago escribieron o cuando se escribió la Biblia en ese tiempo, para ellos religión no era lo que ahora significa religión, ¿me explico? Ellos lo usaban como, porque dice que la religión es esta, visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones. Es visitar, y no que si de ahí te voy a visitar, más bien era proveer o ayudar. Suplir. Sí, suplir. Bien, gloria a Dios. Entonces, ¿por qué los cristianos entonces deberíamos de hablar de esto? Estoy asentando esto con la Biblia. Sí. No te he dejado hablar. No, adelante. Sí, pero nada más quiero explicar aquí unos puntos. Bien, como que van un poco más atrás ellos de lo que... está bien, hubiera puesto primero la palabra religión de Santiago, pero está bien, ya lo pueden quitar, porque van un poco más atrasados en ahí. Vamos a Lucas ahora, en el capítulo 19. Nota en el versículo 19:10, está hablando de Zaqueo, está hablando de la historia aquí de Zaqueo, pero el Señor dijo estas palabras por un punto aquí, un propósito. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Nota que no dijo a quiénes se habían perdido. Esa es otra área que la religión hace. Usa este versículo tratando de hablar de gente. Sí. Es cierto que el reino de Dios, porque tenemos un rey que gobierna un reino, entonces reino tiene que ver con gente. ¿Sí? Pero estaba hablando aquí del sistema del gobierno de Dios. Estaba hablando de un sistema. Claro. Entonces nota que dijo, el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. ¿Qué era lo que se había perdido? ¿Qué era lo? ¿Qué era lo que se había perdido? El reino de Dios. El reino de Dios. ¿Qué es el reino de Dios? Sistema de Dios. El sistema de Dios. Leyes espirituales, el dominio de dominio, Dios. Un gobierno, es el dominio del rey. De hecho, en inglés, kingdom, ¿sí? El dominio del rey. Kingdom,
dominio del rey. Kingdom, dominion, king, reign, rey. Es kingdom, es el dominio. Y en ese dominio, él reina. ¿Sí? Así es. Ok. Todo esto tiene que ver con la Biblia. O sea, ahorita, si te fijas, ni siquiera he hablado de política, como mis críticos dicen. No he hablado de política, estaba hablando de la Biblia. Porque tiene que ver con algo. Entonces, si tiene, el reino es el dominio del rey, es el kingdom, es dominio del rey. El reino, el rey domina, y es un reino espiritual, pero ellos nada más lo traducen al cielo. O sea, nada más el reino de Dios en el cielo. Bueno, la manera que yo tengo de responderle a la religión es esto. Entonces, ¿por qué en los evangelios se usa intercambiable el reino de Dios y el reino de los cielos? Porque cuando hablas del reino de los cielos, puedes decir, pero iba a estar limitado si nada más te quedas con esa definición. Puedes decir, cuando hablas del reino de los cielos, puedes decir de un lugar físico que es el reino de los cielos allá en el cielo, es cierto. Pero resulta que ese reino de los cielos bajó al reino aquí, a los reinos de la tierra o al planeta Tierra, y empezó a invadir. Y aquí viene otra palabra que quiero usar, porque estoy aquí en el capítulo 19, Lucas 19. Entonces, lo que se había perdido. Verso 11. Ellos, oyendo estas cosas, prosiguió Jesús y dijo una parábola, por cuanto estaba cerca de Jerusalén. Y ellos pensaban que el reino de Dios se manifestaría inmediatamente. Versículo 12. Dijo pues, un hombre noble se fue a un país lejano para recibir, ¿qué? Un reino y volver. Estaba hablando de él. Ese país es el cielo. Sí. Verso 13, y llamando a 10 siervos suyos, les dio 10 minas y les dijo, negociad entre tanto que vengo. Ok, vamos a empezar primero con la palabra en inglés, dice occupy, que quiere decir ocupar, que esa es la palabra del griego, literalmente ocupar, ¿sí? Dice occupy, vamos a ocupar. Conquistar y ocupar no son necesariamente lo mismo. Primero, los españoles conquistaron México, después lo ocuparon, y trajeron las costumbres, y hasta México un tiempo se llamó, en lugar de llamarse la Gran Tenochtitlan, se llamó ahora la Nueva España. Y de estar lleno de varios grupos indígenas, los aztecas, toltecas, etc. Ahora pasa a ser la Nueva España. ¿Y qué pasa? Los españoles empezaron a poner y a transmitir la cultura. Dicho esto, debo decir que yo no estoy en contra del colonialismo. De hecho, estoy a favor. Digo para decirlo, porque no estoy criticando a los españoles. Después los españoles nos debieron conquistar los alemanes y los ingleses y todo eso. ¿Ves? ¿Por qué? Porque si no estuviéramos todavía adorando piedras y adorando dioses y adorando nopales y abriéndole el corazón ofreciendo el corazón de los niños o de la gente es cierto, a los dioses y no sé qué rollo, que eran puros demonios. Ya la gente dice, pero vinieron y esclavizaron. Ya, los indígenas también esclavizaban a otros indígenas. Sí. También en México y en todo el mundo. Pero hablando de los indígenas en México, los indígenas aquí en los Estados Unidos, también esclavizaban a otros indígenas más vulnerables. Violaban a las mujeres, se quedaban con los niños y se las robaban a las mujeres, mataban a los hombres. O sea, lo que quiero decir es que por esa razón, entonces, el reino de Dios ha querido invadir los reinos y los gobiernos de la tierra para decir, tu sistema está limitado, tu sistema tiene cosas buenas, pero tiene cosas malas también. Sí. Y Dios dice, pero mi sistema tiene todo bueno. Así es. ¿Ves? Y esa es la gran diferencia. Amén. Gloria a Dios. Entonces hablabas de ocupar y la definición en sí de ocupar. Sí, ocupar, entonces es una de las maneras de ocupar tiene que ver con influenciar, ¿sí? Esa es la palabra ocupar. Ganar territorio. Sí, es lo que estoy hablando primero. Primero estoy hablando de ocupar. Ocupar quiere decir ganas territorio, influencias. Otra manera es avanzas. Entonces, como estaba diciendo, la palabra ocupar indica ahí influenciar,
avanzar, ganar territorio, establecer, negociar, estar ocupado, llevar a cabo en un negocio. Cuando, por ejemplo, hablas de influenciar, los españoles primero conquistaron México. ¿Sí? Y una vez que conquistaron, entonces empezaron a traer, se empezó a influenciar con la lengua castellana, etcétera, costumbres, muchas costumbres que la gente ni tiene idea, pero una costumbre fácil y sencilla que la mayoría de la gente hace todavía, tal vez ya por la modernidad es diferente, pero la gente de más antes y gente todavía lo hace, eso de tomar café con leche, café con leche y pan, viene de los españoles. Muchas costumbres, hay un sinfín de costumbres que todavía usamos en Latinoamérica, Hispanoamérica, que vienen de los españoles. Y está bien, porque de ahí es el país principal que nos conquistó. Y luego nos influenció, tomó territorio, y esa es la palabra ocupar. Y gente habla de la colonia, pero nos colonizaron y hubo muertes y abusos. Y los indígenas también abusaban a otros grupos menores y así. Es lo mismo, pero es la ignorancia que hay. La gente realmente no estudia historia porque la izquierda está sacando otra versión de la historia. Nuevas versiones para quitar la historia. Tienes que dejarla tal y como está. Lo bueno para poderlo hacer otra vez. Lo malo para no repetirlo. Para no repetirlo, claro. Sí, pero tienes que tener toda la historia completa. No puedes andar quitando, tumbando estatuas de Cristóbal Colón y de colonizadores o algo así. No se debería hacer eso. Se debería tener estatuas de Hitler y decir, este hombre fue un homicida, mató millones de judíos, hizo cosas perversas, que la gente sepa quién es y qué hizo y que quede grabado en la historia para que no se vuelva a repetir. Así es. Amén. Entonces podemos influenciar. Ahora, la palabra negociar en castellano, como lo tradujo Lucas 19, en el versículo 12, dice negociar. Ahora mira la palabra negociar. Vamos a verlo cómo tiene que ver con la Biblia. Tratar y comerciar, comprando y vendiendo o cambiando géneros, mercancías o valores para aumentar el caudal. ¿Sabes qué? Tenemos que comprar tiempo en la televisión, tenemos que comprar tiempo en la radio. Exactamente. ¿Para qué? Dice, vendiendo o cambiando géneros, mercancías o valores. La palabra de Dios es un valor grande, debería de ser. Tratar asuntos públicos o privados, procurando su mejor logro. La palabra de Dios es pública, la predicamos públicamente, pero a veces con gentes tratamos cosas privadas, gente trae problemas, situaciones, y les damos consejería pastoral, por ejemplo, con la palabra de Dios, algo privado, pero dice procurando, déjala ahí, por favor, procurando su mejor logro. Gracias. Estamos lo mejor, queremos lo mejor cuando hablamos la palabra de Dios, cuando tratamos asuntos, o en este caso la palabra de Dios. Luego dice, tratar por la vía diplomática, de potencia a potencia, un asunto como un tratado de alianza de comercio. Bueno, aquí por la vía diplomática, cuando se trata de ir en contra del diablo, ¿no? El Señor dijo, el reino de los cielos sufre violencia, los violentos lo arrebatan. Con Satanás no puedes tratar nada con la vía diplomática. Nada más que estoy usando la palabra negociar de acuerdo al diccionario de la Real Academia Española de la Lengua. Y muy buena versión, muy buenas definiciones de negociar. Las dos primeras las puedes alinear, aplicar con la palabra de Dios. La última te dice tratar por la vía diplomática de potencia. ¿Vale? Íbamos en este caso, en lugar de la vía diplomática, tratar por la fuerza. Sí, con la autoridad. Con autoridad, sí, porque el diablo no quiere soltar lo que legalmente. Es que el diablo piensa así, Adán me lo entregó legalmente, pero nosotros le decimos, es cierto, pero lo engañaste. Sí. No es una excusa, pero fue no engañado. Vamos a dialogar con el diablo. No podemos dialogar. Establecer autoridad. Así es. Que se nos ha sido delegada Así en es. Cristo. No podemos estar dialogando. Y mucha gente dialoga con sus formas de pensar. Un diálogo, por ejemplo, hay gente que dice así, pero es que esto es que me van a criticar, es que acá, es que allá. Y estás dialogando con el diablo y tu mente ahí, en lugar de decir, esto está bien y esto está mal. Sí, claro. ¿Ves? Y esa es razón. Debido al tiempo, quiero asentar esto, pero después de los anuncios vamos a ver el por qué ahora, cómo aplicar todo esto con la Biblia. Hemos visto ahí que debemos de hablar, de decir. Luego vimos la definición de reprender, ya la vimos.
Ahora vamos a ver, estamos viendo aquí negociar, ya vimos ocupar. Vamos a ver un versículo más, ahí en Mateo. Capítulo 5. Y pudiéramos estar, y créeme, hay bastantes versículos, pero esto fue una orden cuando el Señor dijo, ocupa, negocia. No fue nada más si quieres. Todos, cualquier creyente nacido de nuevo, deberíamos de defender la palabra de Dios. Mateo capítulo 5, en el versículo 13, vosotros sois la sal de la tierra. 14, vosotros sois la luz del mundo. Me voy a enfocar en el 14 un momento. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. ¿Qué quiere decir una ciudad asentada sobre un monte? Ok, una ciudad que está sobre un monte, está hablando de una montaña. Si usted va caminando en el monte, en la oscuridad, en un bosque, algo así, y luego está oscuro en la noche, y luego ve una ciudad, ¿cómo va a saber que es una ciudad, un poblado, una aldea? Va a haber una luz, va a haber luz, va a estar aluzada las calles y usted va a poder ver y va a decir, no se puede esconder. Nosotros de donde vivimos, aquí en Douglas, en las afueras ya de Douglas, en el monte, para allá no hay luces ni nada más que las casas, ¿no? Pero como está todo apagado, tú puedes ver, desde donde vivimos, puedes ver las luces de Agua Prieta hasta acá y dices, allá es Agua Prieta. Se distingue. Se distingue. No se puede esconder, a menos que hubiera un apagón general y no hubiera luces, ¿no? Pero no se puede esconder. ¿Qué es lo que sucede aquí? De la misma manera, dice 5, una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud o de un cajón, sino ¿dónde se pone la luz? Sobre el candelero. Y alumbra a todos los que están en casa. Se supone que entonces debemos de alumbrar con esta verdad la palabra, el cuerpo de Cristo, la casa de la fe, los hijos de Dios, la familia de Dios. Donde quiera que vayamos, debe resplandecer la luz del reino de Dios Exactamente. a través de nosotros. Exactamente, pero no siempre pasa así, ¿verdad? No va a pasar. ¿Por qué no va a pasar así? Porque no todos van a entender, desafortunadamente. Pero si pudiéramos influenciar y hablar estas verdades, íbamos a ser más efectivos, íbamos a parar más la obra del diablo. Colectivamente, como cuerpo de Cristo, como miembros del cuerpo de Cristo que somos. Pero muchos se quedan callados porque, hablabas tú, les da vergüenza, porque no quieren, sienten que van a ser rechazados o no le entienden, y muchos no quieren entenderlo porque han sido enseñados erróneamente que los hijos de Dios no tienen que involucrarse en estas cosas. Y primordialmente a quien voy a culpar una vez más, a mi enemiga número uno, la religión. Pues el diablo, pero el diablo está derrotado y como está derrotado, usa la religión. Entonces, por culpa de la religión, y la religión usa, así como el diablo usa la religión desafortunadamente ha usado pastores, ha usado evangelistas, ha usado predicadores, ha usado grandes organizaciones cristianas, ha usado a los mismos cristianos, ha usado líderes en las iglesias para decir, no debemos de hablar de política. Y no entienden que cada vez que un pastor o un evangelista o un cristiano dice o habla eso, están poniéndose de acuerdo con el diablo. Y es el mismo diablo influenciando sus mentes y sus corazones para que digan eso. No debemos de hablar de política. Y el diablo hace, bravo, muy bien, muy bien. ¿Por qué? Ya vimos aquí la palabra. Ahora vamos a ver con ciertas estadísticas, ahorita después de los anuncios, vamos a ver después de estos anuncios estadísticas que traemos aquí. ¿Ok? Muy bien. Querido oyente, la palabra de Dios dice en Romanos 10, 9 y 10 que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Si usted no ha recibido a Jesucristo, si usted no ha nacido de nuevo, usted necesita hacerlo. No estoy hablando de una religión o de cambiar de religión. Estoy hablando de recibir a Jesús como Señor y Salvador. Te invito a hacer esta oración conmigo. Dios que estás en los cielos,
Vengo delante de ti a recibir el regalo de vida, a recibir a Jesús como Señor y Salvador. Yo creo que tú lo resucitaste de entre los muertos. Yo creo que Él vive hoy y que Él reina. Jesús, gracias por entregar tu vida y te recibo como mi Señor y Salvador. Ahora, Dios, puedo llamarte Padre. Padre, en el nombre de Jesús, gracias por recibirme como tu hijo, como tu hija. Si usted hizo esta oración, queremos que usted haya nacido de nuevo. Bienvenido al reino del Señor Jesucristo. Bienvenido a la familia de Dios. Y recuerde, sobre todas tus posesiones adquiere conocimiento, porque dice en su palabra en 2 Corintios 5:7, porque por fe andamos y no por vista. ¿Tienes preguntas sobre esta enseñanza? Pregúntale al pastor Ignacio Hughes en nuestra sección de preguntas y respuestas de nuestro sitio web mpfccc.com. Nos gustaría saber de ti y lo que Dios ha hecho en tu vida. Comparte las buenas nuevas con nosotros en la sección de testimonios de nuestra aplicación o nuestro sitio web mpfccc.com. Muy bien. Vamos a continuar y vamos a ver algunas estadísticas. No todas las estadísticas son las mejores, pero creo que estas sí. Es cuestión de investigar y ver. Por ejemplo, hay ciertas estadísticas de ciertos grupos, universidades liberales que han tenido que decir la verdad. Por ejemplo, hay estadísticas de la Universidad de Columbia y otras donde han tenido que aceptar que todo esto que está pasando con Donald Trump es pura juego político, es pura cacería de brujas, Sí. es puro perseguirlo para que no corra, porque tienen miedo. La izquierda tiene miedo. Oh, yeah. La izquierda está desquiciada. Aquí en los Estados Unidos y en los otros países, la izquierda tiene miedo. Le tienen miedo a Donald Trump. Sí. Le tiene pavor. De hecho, ya Trudeau y una de sus representantes del gobierno, que es una dama, una mujer, ya dijeron que tienen planes por si la derecha gana, o sea, si Donald Trump gana. Yeah. Le tienen un pavor. Claro, y le tienen miedo porque vieron la influencia, el territorio que él ocupó durante su presidencia. Exactamente. Entonces, hablando acerca del término de ocupar, él influenció a muchísimas personas porque expuso, él mismo decía, we're going to drain the swamp, vamos a drenar el pantano. O sea, de Washington. quiso, o más bien expuso la perversión, expuso la corrupción, la falta de integridad de muchos políticos, y entonces eso no le convino al gobierno corrupto o a los que estaban en ese grupo. Y no quieren que pase eso porque él sabe a cuántos millones de ciudadanos, de personas aquí en este país, él influenció. Y la cuestión es que no nada más aquí en Estados Unidos, incluso influenció a muchísima gente de otros países que aunque no viven aquí, no pueden votar aquí, pero lo apoyaban de fuera porque veían cómo él estaba negociando su presidencia, o sea, queriendo decir cómo él estaba llevando a cabo su presidencia aquí. Y no quiere, ni el enemigo quiere eso, y los corruptos en Washington tampoco quieren eso. Hay un país muy pequeño en Europa occidental que se llama Hungría. El presidente se apellida Orbán. Es un presidente cristiano. Es un país pequeño que la administración de Biden, los demócratas lo odian porque Orbán ha tomado el mismo sistema de gobierno de Donald Trump. El país ha progresado, tiene sus fronteras seguras de una manera práctica que aquí no lo estamos haciendo. Sí. Pero vamos a ver las estadísticas, qué es lo que pasa. Si me puedes ayudar con esto. Estas estadísticas son del año 2020. ¿Y aplican para ahora? Oh, sí, porque siguen estando vigentes. Por eso no ha habido una actualización, porque siguen estando vigentes, desafortunadamente. Los políticos son los que determinan las leyes en el mercado. Quiero decir que ellos son los que van a determinar qué leyes se van a llevar a cabo en todo un gobierno, en un país, en una ciudad, en una comunidad. Los políticos son personas que proponen, apoyan y crean leyes o pólizas que gobiernan el territorio de la nación y por extensión sus ciudadanos. Los votantes
designarán políticos que elaborarán estas leyes que afectarán cada área de nuestras vidas. Entonces, la gente que está en el gobierno es porque, o las personas, individuos que están en el gobierno, están ahí porque ciudadanos los pusieron ahí a través de su voto. Entonces ya desde ahí comenzamos a ver la importancia del voto de los ciudadanos de cada país. Ciertamente hay corrupción en las votaciones, desafortunadamente lo hemos visto, pero aún así el voto de los ciudadanos cuenta mucho, vale mucho, porque en masa es lo que habla, lo que un pueblo, lo que una nación está poniendo o estableciendo en la política o los políticos. Muchos cristianos han sido engañados erróneamente. Enseñados erróneamente que la política no tiene lugar en la vida de un creyente. Y eso se muestra porque hay 90 millones de cristianos elegibles para votar. 90 millones de cristianos. Nada más estamos hablando de Estados Unidos. 40 millones de esos 90 no se presentan a votar en las elecciones. Casi la mitad. 15 millones ni siquiera están registrados para votar. De cristianos, de hijos de Dios. Y todos estos, acuérdense que estamos hablando de estadísticas, como dices tú, nosotros no los hemos contado, pero son compañías que se hacen cargo de hacer tipo de estudios. Se dedican a eso. Esos cristianos son personas que asisten regularmente a una iglesia, queriendo decir entonces que alguien les está enseñando eso, alguien los está influenciando a no votar. Bueno, y hablamos de influenciar. Incluso aquí con nosotros ha habido personas que han venido contigo y te han dicho, pastor, yo antes no votaba, antes yo no entendía cosas, antes yo no sabía la importancia de votar, no entendía ni qué es votar, y si llegaba a votar, votaba por el que mejores cosas según yo ofreciera. Ahora no, han venido contigo a decir, me ha cambiado mi manera de pensar, mi manera de ver Gloria las cosas por la palabra de Dios, porque todo lo que se habla es con la palabra de Dios. Gracias a Dios. Y ha habido muchas personas, y tú hablabas hace un momento ¿y qué tal si de personas que dicen, pero es que yo no puedo votar en este país? Y decías, pero también pueden influenciar. Y que de hecho en México, a través de la radio y la televisión, estamos haciendo más conservadores que nunca. Sí, es verdad. Aún en México van a votar ya más correctamente y no se van a dejar engañar por esta izquierda que hay. También hemos tenido testimonios de personas en México que nos han dicho. Hay varios puntos, hay varias cosas que pudiéramos estar hablando toda la noche aquí de todo esto que estamos diciendo, todas las cosas que nos han preguntado y hemos escuchado y hemos oído y wow, es tan sorprendente. Pero la vez pasada estuvimos hablando con los 2 lunes anteriores con el hermano Freddy Barrantes. Y uno de los puntos que tratamos es, porque a mí me hicieron esa pregunta, ¿cómo se va a beneficiar? ¿Cómo se beneficia Joe Biden dejando entrar tanta gente ilegalmente? Es una burla lo que está pasando. En ningún otro país permitirían lo que está pasando aquí en Estados Unidos. Sí. Ni aún el país que no estuviera en una posición económica fuerte. Hay muchos países que no van a permitir eso, no iban a permitir una invasión. Verás que nos fuéramos todos a invadir Venezuela, Maduro rápido nos manda a sacar con metralletas y balazos. O sea, no iba a permitir eso. Claro. Pero ¿cuál es el punto entonces? Una de las preguntas que me hicieron es que Biden deja entrar aquí si ellos no pueden votar de momento. O sea, aún así que los dejara entrar ahorita, no hay la manera de que no los pudieran hacer ciudadanos de aquí al 2024. Para votar por ellos. El asunto es la influencia que estabas diciendo ahorita a través de las redes sociales. Ellos empiezan a promover a Joe Biden, al Partido Demócrata o a quien quede. Joe Biden tal vez no termine el término. Marca mis palabras. Dije, tal vez me pudiera equivocar, pero es muy seguro que no va a terminar, ni siquiera, no va a poder hacer el segundo término. No va a poder, sus funciones cognitivas no se lo van a permitir. No tiene la capacidad. Entonces, lo único malo que si el Partido Demócrata invoca la 25ª enmienda, donde habla cuando el presidente no puede seguir por cuestión ya sea de enfermedad, etcétera, incapacidades, etcétera. Entonces va a ser peor, va a estar Kamala Harris.
Sí. Y la señora Harris ha sido la persona más inepta en toda la historia de ser un servidor público en esa capacidad como vicepresidente, que Sí, es el sí. segundo cargo más poderoso aquí en los Estados Unidos. Ella ha sido la más inepta en la historia de los Estados Unidos. Así es. La verdad, Dios la bendiga y necesita salvación y Cristo la ama y todo eso, pero ha sido la persona más inepta que hay. Yeah. Entonces, ¿te imaginas? Entonces, como los demócratas no van a querer a Kamala Harris, ni entre ellos mismos, ni los votantes, entonces tiene que tomar el cargo. Para antes de las elecciones tiene que salir alguien. Y es muy probable que pudiera salir, probable, Gavin Newsom, el gobernador de California, o Michelle Obama, para así Obama va a gobernar por el cuarto término. O sea, son 2 términos que gobernó legítimamente. Este término lo ha hecho manejando a Joe Biden como títere. Y luego si lo va a hacer a través de Obama, su esposa. Su esposa, Michelle. Sí, porque es bien popular. Porque la gente aquí en los Estados Unidos ya no ve las cosas como las deberían de ver. Ya no es en los Estados Unidos de hace 20 años, ni de hace 30, 40 años. Esta nación ha ido cambiando y una de las razones es porque se ha traído tanta gente, tanto migrante, ya sea legal o ilegal. La gente viene a este país, pero trae sus ideas, no se amoldan. Es como gente nace de nuevo, reciben a Cristo como Señor y Salvador, pero traen las ideas del mundo y de la religión. O ya sea, siguen con las ideas del mundo dentro del reino de Dios, porque han nacido de nuevo, o meten las ideas de la religión, que religión es lo mismo. O sea, religión es el hombre buscando a Dios. Puedes tener tanto religión, atadura, como hemos visto por años donde venimos tú y yo, o podemos tener liberalismo cristiano, el libertinaje cristiano. Todo está bien, vivimos bajo la gracia, no importa. También eso es otro extremo de religión, porque son ellos haciendo sus propias reglas. Exacto. De lo que dice la palabra de Dios. Es muy raro en este tiempo encontrar personas balanceadas con la palabra de Dios. Rarísimo, rarísimo. O se van para el lado religioso tradicional, o se van para el lado religioso liberal. Yeah. ¿Sí? Yeah. So, cómo este país ha sido cambiado por tanta inmigración legal o ilegal. Y esto trajo a mi memoria cuando yo estaba en la preparatoria, en la high school. Estábamos en una de mis clases de historia y había varios estudiantes hispanos y estábamos leyendo la historia de Estados Unidos y los diferentes holidays o días festivos. Y estaba enlistado el 5 de mayo. Entonces, a mí en lo particular se me hizo un poco extraño que estuviera ahí el 5 de mayo, que se celebrara aquí en Estados Unidos, porque eso es de México. De México. Y para serte sincera, en su momento yo ni sabía qué era el 5 de mayo. Sabías que era de O México, por qué pero se no sabía celebraba. de qué. Ajá. Exacto, entonces... Y todavía hay mucha gente que no sabe. A eso voy. Entonces, los mismos estudiantes hispanos que estaban allí, que tenían incluso poco tiempo, que habían ingresado a los Estados Unidos, no sé si legal o ilegalmente, ni ellos sabían que era el 5 de mayo, porque se celebraba el 5 de mayo. Entonces, ¿qué influencia ha traído tanta inmigración que ahora hasta se están conmemorando, se dice, días festivos de otros países, particularmente de México, que ni siquiera se sabe qué es, ni los mismos hispanos saben o los mismos mexicanos ciencia saben cierta de qué a se ciencia trata, cierta sí. de qué se trata o por qué se está celebrando. Es nada más influenciar y meter esas tradiciones. Es el grosso modo del 5 de mayo, es cuando el general Ignacio Zaragoza derrotó el ejército francés, sí, en Puebla. Pero la gente, la mayoría no sabe. No sabe. O sea, Y es nada más 5 de mayo. 5 de mayo, me recuerdo una vez veníamos de trabajar pintando casas cuando vivía ahí en Mesa y veníamos del área de Phoenix y veníamos en el freeway y venía con mi compañero, entonces veníamos esa vez en el carro de él, entonces él prendía la radio y venía escuchando una estación en inglés y un hombre anglosajón, vosotros, porque ellos es el reino de Dios. Wow, yeah. Ok, no sé por qué pusieron ese versículo, pero está bueno. Y el anglosajón venía hablando, y luego entrevistó a una persona hispana, pero ya nacido aquí.
Entonces el anglosajón le dijo, porque era el 16 de septiembre, el 15 de septiembre, esa noche iba a ser el grito de independencia y todo eso. Y recuerda, estábamos en Phoenix. Veníamos por el freeway, veníamos de Phoenix hacia Mesa. Mi compañero, era el carro de él, porque nos hacíamos lo que llaman carpool. Una semana yo manejaba en mi carro, yo iba por él, y otra semana él pasaba por mí, así. Y entonces venía él oyendo sus estaciones de radio. Era su carro. Y estaba este anglosajón entrevistando a un hispano nacido aquí ya, pero que sus papás eran de origen mexicano. Y el anglosajón le dice todo esto en inglés, pero traduciéndolo al español le dice, o sea que ahora se celebra la independencia de México, ¿verdad? La independencia de México. Oh, sí, se celebra. Y mis papás nacieron en México. Dice, yo ya nací aquí, pero estoy muy orgulloso, dijo, de ser mexicano. Pues no, realmente es estadounidense, de origen mexicano, pero es estadounidense. Pero él dijo así, muy orgulloso de ser mexicano, no sé qué. Oh, qué bien, entonces la independencia. ¿Y de quién se independizaron? ¿Contra quién pelearon? Dijo, bueno, no sé, dijo, pero es la independencia. Sí, claro. Así que entonces gente nada más celebra. Estamos llenos de tradición. Y Jesús dijo así, el Señor dijo, invalidas la palabra de Dios. Ni siquiera puedes relacionarlo con la palabra de Dios. Y tenemos que entender que el reino de Dios, tal vez ese versículo que pusieron ahorita va a quedar con lo que voy a decir. Por el versículo que pusieron hace un minuto. Dijo, alzando los ojos hacia sus discípulos, decía, bienaventurados, dichosos, vosotros los pobres, y hasta ahí se queda la religión. Pero dice, porque vuestro es el reino de Dios. Aquí viene la diferencia, porque de ustedes son los misterios que les han sido revelados. Y una de las cosas que le dijo a los pobres es porque tú pobre ya no tienes que ser pobre. Entonces, mira, tú ignorante ya no tienes que estar en ignorancia. Así es. Ya no tienes que estar en ignorancia. Ya no tienes que operar nada más porque eres mexicano, eres hispano, porque eres moreno, eres de piel oscura o café y todas esas tonterías. Sí. Tienes el reino de Dios en ti. Si ves Apocalipsis, ¿qué dice Apocalipsis? Vamos a ver un momento Apocalipsis antes de... Y estos, a algunas personas les odian que hable esto, pero a otras personas les gusta. Mira, fíjate un momento aquí en el capítulo 4. No, ayúdame a leer ahí en el versículo 4. ¿Dónde estoy? A ver. Donde dice lengua, de todas lenguas y naciones. Ok, dije 12. Ok, let me see. Sí. A ver, tengo tantas notas aquí en mi propia Biblia que por todo rayado. 4. Tiene que ser el capítulo 4. No es en el 4. Bueno. Y cantaba un nuevo cántico diciendo, digno eres. Bueno, total que en la Biblia habla de gente, lenguas, tribus, naciones. ¿Por qué hay tantas lenguas, tribus, naciones, grupos étnicos? Ahí está 14, que tenía el evangelio eterno para predicar a los moradores de la tierra a toda nación. Bueno, no es ese exactamente todo el versículo, pero dice a todos los moradores de la tierra, a quien a toda nación, a toda tribu, lengua y pueblo. Okay. ¿Es necesario que profetices otra vez sobre muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes? No es ese, pero igual da la idea de Dios está interesado en todas las lenguas, en todas las naciones. Está hablando ¿qué es? 5:9. Ya, este es. Gracias, ese es. 5, era el 5:9, gracias. 5:9. Y cantaba un nuevo cántico diciendo, aquí está, 5:9, es cierto. Un nuevo cántico diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de toda linaje y lengua y pueblo y nación. Otra vez. Bueno, todos los versículos que mencionaron
¿Cuál fue el que mencionaste tú ahí? 10:11. 10:11. O sea, todos estos versículos hablan de Dios está interesado en todas las lenguas. O sea, Claro. Dios no ve el color como el Partido Demócrata. Fue Obama y Michelle Obama los que empezaron a promover todo esto. Sí. Ha habido más división en este país por ellos. Y ellos influenciaron, ¿ves? Avanzaron, establecieron todo esto. Ya. Por medio de palabras, por medio de entrevistas, ¿te fijaste? Y los cristianos nada más viendo. Cristianos algunos necios, Sí. tardos, Ya. duros de servicio. Algunos se dejaron influenciar por el color. Oh, yeah. Muchos cristianos se dejaron influenciar por el color. Si se identificaban con él, por él iban a votar, no importaba que... Oh, lo muchos cristianos negros votaron por él, por eso. Nada más porque era negro. Nada más porque era negro. Algunos porque, la primera vez, aunque no eran negros. Hope. Wow, el primer negro en la Casa Blanca. Es Eso como fue- si tuviéramos el primer hispano y fuera un hombre perverso, ¿por qué Sí. lo habríamos de apoyar? Así es. Especialmente, sus papás nacieron en México, hay que apoyarlo. Nacieron en Sonora o en Chihuahua, hay que apoyarlo. Nada más por eso. Somos ciudadanos del reino de Dios ahora. Eso es secundario, Sí. terciario, en tercer lugar. No deberíamos de... Es sorprendente. Pero es porque realmente el reino de Dios no ha caído Ya. en sus corazones. No hay una relación con Dios. ¿Sabes lo que hay? Hay religión. Claro. Amén. La iglesia nada más se ha enfocado y voy a decir esto que suena muy, muy controversial para algunos, pero pues es igual. Ya como que estoy acostumbrado a que lo que hablo a veces trae controversia. Aunque sea la verdad, hay gente que se enfoca más en la controversia que en la verdad. Ok. Algo puede ser controversial, pero es verdadero. Claro. La iglesia se ha enfocado nada más. Cuando dije nada más, quiere decir que está bien en una parte, pero no es todo. Se ha enfocado nada más en predicar salvación, en orar por los enfermos, en profetizarles y que se caigan para atrás y que haya dones y sanidades. Y es todo. Alguien podría decir, entonces, porque me han acusado de eso también. Ya no creemos en eso. No, no dije eso. Entonces está mal. No, no está mal. Dije, se han enfocado solamente. Ese es el énfasis. Sí. En otras palabras, hemos puesto el énfasis donde no deberíamos de poner. Sí. Hemos hecho una regla de ciertas cosas que las debemos de usar nada más y deben de ser importantes para arrestar la atención, como las señales. Digo, tú y yo hemos visto señales en nuestras vidas, hemos orado por gente, que ha sanado, no todos, pero porque no somos evangelistas. Hay gente que fluye dones más fuertes, dones de sanidades, todo eso, y creemos. Pero aún así, no en ese nivel. Iba a decir algo, no sé si tenga el tiempo, tal vez no tenga nada que ver, pero hace años atrás, Summer estaba muy niña. Summer tenía meses de nacer, eso fue en el 2006. Y estaba en esta iglesia y no sé qué pasó, creo que ya no está, porque él era evangelista más que nada. No sé, no recuerdo todos los detalles, pero quiso formar una iglesia. Porque ves, si eres evangelista, entonces ¿para qué tienes una iglesia? Se supone, ¿no? ¿Eres evangelista o eres pastor o algo así? Pero él quiso en aquel tiempo y alguien de su familia le iba a ayudar. Al último no pasó nada, pero en ese momento hizo unas campañas en Phoenix y parte de eso fue donde iba a formar la iglesia, en el edificio. Y me invitó y me dijo, y es un hombre honesto, creo que ya hace poco se fue al cielo. Se fue, sí, cierto, ya está con el Señor ahora. Con la pandemia y todo eso, parece que se infectó de alguna enfermedad, de COVID, murió. Pero en aquellos años, y me dijo así, hermano, me dijo, tú eres maestro, dijo, yo evangelista, entonces necesito que me ayudes aquí. Y había como unas 300 personas en ese edificio en ese momento. Y fueron 4 noches. Entonces él predicó una noche. Y gente... Yo estaba gozándome, digo, yo me gozo, son mis hermanos, miembros del cuerpo de Cristo. Yo me estaba gozando de ver las señales, las sanidades que había, etcétera. Y alguien trae la espalda, tiene problemas con la espalda
chueca, algo así, por palabra de conocimiento. Y había como 4 o 5 personas y pasaron y era casi enfrente de mí. Yo vi las espaldas enderezarse. Yo estaba gozoso. Estamos hablando de cosas en el cuerpo de Cristo. Y me dijo, tú mañana traes una enseñanza ahora de cómo mantener la sanidad. Okay. Pero resulta que la segunda noche yo hablé de fe, se me fue el tiempo en hablando de fe y sanidad y cómo desatar tu sanidad. Luego la tercera noche él siguió evangelizando, más bien el mensaje del evangelista es más sencillo, práctico y se ven muchas señales, que está bien, es lo que Dios le llamó. O sea, no estoy diciendo que nosotros somos mejores por eso, de ninguna manera. Igual, vi señales y yo como decía mi pastor, nuestro pastor Arnoldo Gutiérrez que está en el cielo, yo soltándome la greña y yo pasándola a gusto, tú sabes. Y en la última noche, ahora ya les hice una pregunta, les dije, levanten las manos todos los que vinieron la primera noche. Y algunos se salvaron y otros, pues la mayoría eran cristianos, como decía nuestro pastor Arnoldo Gutiérrez, que está en el cielo también, decía, muchas veces los mundanos no pueden pasar a recibir sanidad porque está lleno de cristianos. Sí, es cierto. Todo esto es lo que he estado hablando y voy a continuar contestando algunas preguntas en la serie Las influencias del diablo. Pero me acuerdo esta vez que dije, levanten las manos los que recibieron a Cristo el primer día. Y eran bastantes. Eran algunos, no sé, 40, 50, 60. Ya para el viernes era más gente. La primera noche eran como 300. Ya había, no sé, 100, 150 personas más. Porque la gente viene por las señales para ser sanado. Lo cual está bien si la persona se está muriendo, necesitas algo así. Pero el énfasis de nosotros es puedes sanar tú o ni siquiera tener que enfermarte, ¿verdad? Porque eso es lo que la Biblia dice. Pero no toda la gente está en ese nivel, entonces Dios ha puesto a esta gente para ayudarlos, ¿ves? Si no, se pueden morir o algo. Ok. Entonces, cuando yo dije, ¿quién vino la primera noche? Bastante gente. ¿Quiénes recibieron a Cristo? Y de los que recibieron a Cristo, ¿cuántos sanaron? Bastante. ¿Cuántos ya eran creyentes? Bastantes. Algún número X. No recuerdo, fue cuando Summer ya tiene que 17 años. Sí. O sea, 17 años. Y le dije, levanten la mano los que la primera noche sanaron de algún dolor o alguna enfermedad, pero que ahorita traigan síntomas otra vez. Traigan dolor o síntomas de la enfermedad que se les fue. Era sorprendente la cantidad de gente, tanto de los que habían recibido a Cristo, o sea, que eran mundanos, que ya en esa noche eran creyentes, como de los cristianos. Entonces, este hermano estaba ahí, se paró, hizo así, ¿no? Él estaba sentado, hizo así, y para ver bien, se paró y vio, y le dijo a la gente, dijo así, gloria a Dios, que dijo, por eso invité a mi hermano, o sea, refiriéndose a mí. Dijo, para enseñar, y ahora sí, esa noche, para enseñar cómo mantener esto, esa noche prediqué ya de cómo mantener por fe. La primera noche no me alcanzó el tiempo, pero pudimos trabajar él y yo muy bien como debería de ser, o sea, el hermano esté más como evangelista. Lo que quise decir con todo esto, porque hablé de esto, a lo que me refería entonces fue que el cuerpo de Cristo ha hecho una regla. Mi hermano, que ya está en el cielo, que ya está con el Señor, no hizo una regla, él sabía cómo operaban dones del Espíritu de Dios a través del llamado de él como evangelista. Pero veía la necesidad de enseñar ahora a la gente. ¿Sí? Discipularlos. Para llegar al punto en que ellos aprendan a recibir la sanidad. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, como él mismo dijo, yo no voy a poder estar en la casa de todos ustedes, no me van a tener por un lado de mí ahí, por un lado de ustedes. Dijo, no me van a poder tener a mí a un lado de ustedes, ahí en sus casas, cada vez que se enfermen, necesitan cómo aprender esto, cómo ahora recibir su sanidad. Y conocemos, creo que tú y yo conocemos uno o dos, que ahorita digo nombres, tú sabes a quién me refiero, que son hombres de Dios, que ellos entienden a lo que Dios los llamó ahí. Amén. Bien, entonces ahora,
el cuerpo de Cristo ha hecho énfasis nada más en unas ciertas cosas. Sí. Pero esto, que es parte de ser discípulo y renovar tu mente, no lo han hecho. Muy bien, gloria a Dios. Quiero decirles a todos ustedes que me escuchan, este es el primer programa en radio, en las mañanas y ahorita en la noche, pero en las mañanas vamos un poco más atrasado en la radio, porque son los primeros programas que grabamos. Que nos ayuden si ustedes, esto es de bendición, como dije, no a todos, pero si a usted ha sido de bendición, mediten en ayudarnos a llevar esto, porque estamos creyendo por entrar en otras radios, eventualmente. Y hay un proyecto, no los puedo decir todavía, pero donde vamos a poner todo esto. Gente necesita escuchar esto. Gente que esté aquí, hispanos, legales, ilegales, ciudadanos, no ciudadanos, todos necesitan, como hijos de Dios, necesitan entender esto. Amén. Y cómo influenciar. Consideren en ser socios con Ministerios Palabra de Fe y ayudarnos a llevar esto para ayudarnos a negociar en las radios tiempo y que cuesta dinero. Amén. Amén. Eso es todo, ¿verdad? Así es. That's it. Gracias por estar ¿Puedes con orar? nosotros. Claro que sí. Por la semilla de ellos. Padre, te damos gracias por el corazón de tus hijos dispuesto a ser socios con este ministerio y así ayudarnos Gracias, y Señor. capacitarnos para seguir avanzando el reino de Dios aquí en la tierra. Gracias que sobre ellos reposa la gracia del aumento. La unción del aumento viene sobre cada persona que es socio con Ministerios Palabra de Fe. Hablo abundancia y multiplicación sobre la semilla de cada uno de las personas que siembre para este propósito. Te creemos a ti por esa abundancia, Padre, en el nombre de Jesús. Así es, lo recibimos así. Gloria a Amén. Dios. Bueno, muchas gracias. Esto fue una transmisión más de Reino y Gobierno. Este fue su programa Reino y Gobierno. Si le gustaría aprender más, visite nuestro sitio web mpfccc.com o escríbanos a nuestro correo electrónico info@mpfccc.com o llámenos al 520-364-3698. Esta fue una producción de Ministerios Palabra de Fe.